Buenos días, Lady, ¿cómo estás? Vamos a retomar el día de hoy la clase de matemáticas y vamos a dar inicio al segundo periodo académico. ¿Listos? Quiero recordar y el uso de las plataformas virtuales para el desarrollo de nuestras actividades. ¿Listos? ¿Cuáles son las plataformas que yo más uso? Está la plataforma de Classroom, que yo sé que ya has usado, sin embargo, y quiero que la uses también en matemáticas. Por lo tanto, este es el código que puedes ingresar para, para poder acceder a Google Classroom de matemáticas. Y por último, en caso de que no se puedan abordar las temáticas de este periodo por Google Classroom, vamos a desarrollar todas las actividades por el correo electrónico. ¿Listos? Entonces, recomiendo que todas las actividades se envíen por medio de correo electrónico o por medio de Google Classroom, adjuntando lo importante que es nombre del estudiante, curso y materia. ¿Listos? ¿Esto con qué? Esto con el fin de hacer más fácil el acceso a la información y en el momento de calificar o de hacer una apreciación o una inquietud o una sugerencia tanto del docente como del estudiante sea más fácil. ¿Listos? Ya en caso fortuito de que no podamos acceder a estas dos plataformas, hacemos uso de WhatsApp. Sin embargo, en WhatsApp es más proclive a que la información se refunda o a que la información, por tanta información que a uno le llega, se atrase y no se califique o incluso se le llegue a uno olvidar. ¿Listos? Mientras que por estos medios uno es más organizado para desarrollar las actividades. Vamos a ver los ejes temáticos de este segundo periodo académico. ¿Listos? Como primera medida vamos a hacer un breve repaso de lo que son los números racionales. Entonces vamos a ver el orden en el conjunto de los números racionales y vamos a ver operaciones básicas con números racionales y sus propiedades. ¿Listos? El segundo tema a ver son los números irracionales y vamos a ver la representación de los números irracionales en la recta numérica y demás parámetros de los números racionales. Y en gran medida, en este periodo vamos a ver los números reales. ¿Listos? La representación de los números reales, tipos de números reales y operaciones de números reales. Ya cuando abordemos estos tres temas que me parece importante abordar, y ya que de pronto no están muy claros, vamos a seguir con la temática de álgebra, que para este periodo es las operaciones entre polinomios. ¿Cuáles son las operaciones? Las operaciones aditivas, como son la suma y resta de polinomios, y por último las operaciones multiplicativas, que en este caso es la multiplicación y la división entre polinomios. Y el último tema a tratar en este periodo son productos notables y cocientes notables. Entonces, dando inicio al segundo periodo académico, quiero recordar que todo lo que se vea en los videos tiene que estar consignado en el cuaderno. ¿Listos? Entonces, como primera medida vamos a anotar la fecha, hoy es 20 de abril del 2020, y el propósito para la clase del día de hoy es reforzar el concepto de los números racionales. Ya habiendo anotado propósito y fecha y ejes temáticos, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. El tema del día de hoy son números racionales. Entonces, ¿qué son los números racionales? Los números racionales son el conjunto de los números que están formados por los números de la forma a sobre b. ¿Qué quiere decir a sobre b? Todos los números fraccionarios. ¿Listos? Todos los números fraccionarios que están compuestos por un numerador, que en este caso es a, y por un denominador, que en este caso es b. Donde a y b son números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Los números enteros son todos los números naturales positivos y los números negativos, incluido el 0. ¿Listos? Y en donde b nunca puede ser igual a 0. Donde llegues a encontrar una fracción donde b, que quiere decir el denominador, es igual a 0, esa fracción no existe. ¿Listos? Por lo tanto, ese número no existe y la operación que se vaya a realizar no se puede desarrollar. Para este caso, el conjunto de los números racionales se simboliza como Q. Cuando vamos a simbolizar números racionales a través de un conjunto, siempre lo vamos a simbolizar con Q. ¿Listos? Y se determina cómo. Esta es la forma pictórica de representar el conjunto de los números Q o de los números racionales. Y en este caso, el conjunto de los números Q
son todos los números que se representan de la forma a sobre b, quiere decir todos los fraccionarios que tienen numerador y denominador, en donde a y b pertenecen a los números enteros, ¿cierto? Entonces siempre vas a encontrar un numerador, ya sea positivo o negativo, un número entero positivo o negativo, y en el denominador, que en este caso es b, también vas a encontrar un número entero positivo o negativo. Y como te había dicho, donde b no puede ser igual a 0. ¿Listo? Esta es la representación pictórica de los conjuntos. Entonces vamos a ver cómo se organizan el conjunto de los números racionales. Entonces, en este caso voy a dar un ejemplo en donde, dados los números racionales a sobre b y c sobre d, con b y d igual a 0, ¿cierto? Recordemos que el denominador nunca puede ser igual a 0. En este caso es b y en este caso es d, para ambas fracciones, b y d, nunca puede ser igual a 0, ¿cierto? Se puede establecer una y solo una de las siguientes relaciones. Hay tres relaciones posibles cuando comparamos dos números fraccionarios. La primera comparación, ¿cuál es? Que la primera fracción, en este caso a sobre b, sea menor a la segunda fracción, que en este caso es c sobre d, ¿cierto? ¿Cuál es la segunda relación o la segunda posibilidad? Lo contrario a la anterior, ¿cierto? Entonces, que la primera fracción, que en este caso es a sobre b, sea mayor a c sobre d, que es la segunda fracción. Y la última relación que podemos encontrar, ya encontramos que la una es mayor que la otra, y viceversa. Entonces la última comparación que podemos hacer entre estas dos fracciones, ¿cuál es? Que sea una comparación de igualdad, ¿cierto? Que a sobre b sea igual a c sobre d. Esas son las tres relaciones y solo se puede cumplir una de esas relaciones. ¿Listos? Que una fracción sea mayor a la otra, que una fracción sea menor a la otra, o que ambas fracciones sean iguales. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, vamos a ver unos ejemplos a través de la pizarra y por último voy a dejar una serie de ejercicios. ¿Listos? Entonces vamos a resolver estos dos ejercicios de ejemplo para poder hallar el orden o cómo podemos ubicar los números racionales a través de la recta numérica en este caso. Entonces el primer ejemplo que nos dice, que representemos en la recta numérica los siguientes números racionales, los son 3 cuartos y 5 medios, ¿cierto? Esta es la forma de expresar también una fracción, ¿listos? Ya las ubico de la manera que es. Entonces, voy a empezar a ubicar la primera fracción, que es 3 cuartos, de manera de una fracción convencional, como nosotros la conocemos, ¿cierto? Entonces, voy a ubicar 3 cuartos, ¿listos? ¿Cómo hacemos para saber que estas dos fracciones son, cuál es mayor y cuál es menor? Y ubicarlas en la recta. ¿Listos? En forma de fracción es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se usa el término de fracciones equivalentes. Y si lo quieres manejar de esa manera, busca en algún libro de matemáticas de séptimo cómo realizar fracciones equivalentes. ¿Listos? Sin embargo, a mí se me hace más sencillo, para poder ubicar este número en la recta numérica, dividir el numerador entre el denominador. Entonces voy a dividir el numerador entre el denominador. Entonces hago una división numerador entre el denominador, ¿cierto? Y hago la división. ¿Listos? Entonces, como 3 no cabe entre 4, entonces ¿qué hacemos? Colocamos un 0 acá, ¿cierto? Y una coma. Y agregamos un 0 acá. ¿Listos? Ahora sí podemos efectuar la operación. ¿Cuántas veces está 30 entre 4? 30 entre 4 están 7 veces. ¿Por qué? Porque 7 por 4, 28, ¿cierto? Entonces, 7 por 4, 28 a 30. 30 menos 28 nos da 2. ¿Listos? Esta operación la podemos dejar hasta ahí. Entonces, este es el primer resultado. ¿Listos? Quiere decir que 3 cuartos es igual a 0,7, ¿cierto? Entonces, voy a ubicarlo acá.
3/4 es igual a 0,7. ¿Listos? Ahora voy a resolver la segunda fracción, que es menos 5 medios. Entonces, tengo aquí que cinco medios, ¿verdad? Menos 5 medios a que es igual. Igual, entonces, vuelvo y divido numerador, que es 5, entre denominador, que es 2, y efectúo la división. Y tenemos que 5 dividido entre 2 es, ¿cuántas veces cabe? 5 en 2 caben 2 veces, ¿cierto? Entonces 2 por 2, 4, perdón. 2 por 2, 4, a 5, 1, ¿cierto? Y este lo podemos seguir simplificando, sí, porque nos tiene que dar un decimal. Recordemos que un número decimal es que está y en su representación hay una coma. ¿Listos? Entonces, podemos seguirlo simplificando, sí. Entonces, agregamos una coma aquí y un 0 acá, para poderlo seguir simplificando. Y nos preguntamos cuántas veces cabe 2 en 10. Y 2 en 10 caben 5 veces, ¿cierto? 5 por 2, perdón. Acá. 5 por 2, que es este 5 por 2, 10 a 10, 0, ¿cierto? Ese número ya nos da nada más. Por lo tanto, nuestro resultado es 2,5, ¿cierto? Y esa es la igualdad de 5 medios. Entonces voy a borrar acá. Ya habiendo realizado esa división entre numerador y denominador, decimos que 5 medios es igual a 5 medios es igual a menos 2/5, ¿cierto? Nunca se nos olvide colocar el mismo signo. ¿Qué fue lo que hicimos? Dividir 5 entre 2, que nos dio 2,5, y como era negativo, le colocamos el negativo. ¿Listos? Ahora sí podemos representar eso en una recta numérica. ¿Cómo lo representamos en una recta numérica? Entonces, voy a hacer aquí una recta, perdón si no sale derecha la recta. ¿Listos? Vamos a ubicar el punto neutro, que es 0, ¿verdad? Y vamos a ubicar acá un 1, acá un 2 y acá un 3. ¿Listos? Acá un menos 1, acá un menos 2, perdón, y acá un menos 3. ¿Listos? Y vamos a ubicar esos números. Entonces el primero me dice que es 0,7. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ubicar ese número muy cerca al 1, ¿cierto? Si yo divido esto en 10 unidades iguales, entre 0 y 1, el 0,7 me viene quedando más o menos por acá, ¿cierto? Quiere decir que aquí iría el 0,7. ¿Listos? Y ahora ubiquemos el menos 2,5. Menos 2,5, ¿qué quiere decir? Que es un número que está entre menos 2 y menos 3, en toda la mitad, acá. Ese es menos 2,5. ¿Listos? Así es como ubicamos los números en la recta numérica. ¿Listos? Ahora vamos a mirar un segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos dice que tenemos que ordenar de menor a mayor los siguientes números. Entonces, tenemos que hacer la división de todos estos números, ¿cierto? Entonces, ya como lo hicimos la vez pasada, pues entonces vamos a ahorrarnos tiempo y vamos a decir que vamos a dividir acá 3 dividido entre 4.
¿Listos? Entonces, como 4 no cabe entre 3, ¿qué hacemos? Agregamos un 0 acá y un 0 acá con una coma. ¿Cuántas veces está 30 en 4? Está 7 veces, 7 por 4, 28, a 32. Entonces el primero vale 0,7, ¿verdad? 0,7, listos. El segundo menos 2 dividido en 3. Entonces menos 2 dividido en 3. Entonces como 3 no cabe en 2, entonces agregamos un 0 con una coma y un 0 acá. ¿Cuántas veces cabe 20 en 3? Caben 6 veces. 6 por 3, 18, a 22. El segundo nos da 0,6. ¿Listo? El tercer número es 4 quintos. Entonces vamos a hallar 4 quintos. Entonces 4 dividido en 5. Igual, hacemos la división de numerador entre denominador. Entonces 5, como 5 no cabe en 4, entonces agregamos un 0 acá, una coma acá, y un 0 acá. ¿Cuántas veces está 40 en 5? Están 8 veces. 8 por 5, 40, 40, 0. El tercer número vale 8,0. Y por último, vamos a hallar el 5 cuartos. Entonces, vamos a dividir, perdón, 54, ¿listos? Entonces, si dividimos 54, nos da, ¿cuántas veces cabe 4 en 5? Cabe una vez, 1 por 4, 4, 5, 1, ¿listos? Recuerde que siempre tiene que ser el decimal, entonces agregamos una coma acá y un 0 acá. Y decimos que cuántas veces cabe 10 en 4, cabe 2 veces, 4 por 2, 8, a 10, 2, listos. Ya tenemos los cinco números, ¿cierto? O las igualdades. ¿Cuáles son? Si recordamos, 3 cuartos, que es el primer número, 3 cuartos es igual a 0,7, menos 2 tercios es igual a menos 0,6, 4 quintos es igual a 0,8, y por último, 5 cuartos es igual a un medio, a menos un medio, perdón. A menos un medio, ¿cierto? Y ahora sí los podemos ubicar organizadamente. Entonces, recordemos que entre más grande sea el número por el lado de los negativos es menor. Entonces, ¿cuál es el número más pequeño? Es menos un medio. Nos dice que organicemos de menor a mayor. Entonces, sí, entonces el número más pequeño en este caso es menos un medio, ¿cierto? Menos un medio, coma, el que le sigue es el otro negativo, que en este caso es menos 0,6, menos 0,6, coma, el que le sigue es positivo y el más pequeño de los positivos es 0,8. Perdón, 0,7. Y el que le sigue es 0,8. Así los organizamos de menor a mayor. Gracias. Por último, vamos a ver qué ejercicios se van a realizar.
Entonces, como el primer ejercicio va a ubicar en las siguientes fracciones en la recta numérica, ¿listos? Entonces, como hicimos en el ejemplo, dividimos 1 entre 4, ¿listos? Y menos 4 entre 8, y esos resultados los vamos a ubicar en la recta numérica, dependiendo del rango en donde vayan, ¿listos? Y el segundo punto es ordenar de menor a mayor las siguientes fracciones. También como vimos en el segundo ejemplo, vamos a hallar el número decimal de estos cuatro números. ¿Cómo se hace? Dividiendo numerador entre numerador entre denominador, igual acá, y por último numerador entre denominador de acá. Y los vamos a ubicar de mayor a menor. En este caso vamos a ubicar el mayor a la izquierda y sucesivamente hasta tener el menor. ¿Listos? Esto lo vas a hacer llegar por medio del correo de Google Classroom. Esto lo haces en el cuaderno, tomas una foto y me lo envías al Google Classroom o al correo electrónico. Gracias.